para recibir verdadera identidad como hijo de Dios. Levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé que soy tu hijo, tengo identidad y soy amado porque soy amado. He sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro y todo en mi vida cambió. Y tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado porque soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado porque soy amado. He sido perdonado. Te amo, Señor Jesús. He sido perdonado. Gracias, Señor Jesús. Y tanto Él nos reconcilió y el Padre nuestro tanto amor, yo he sido no he perdonado. sido perdonado. Que nada te sucede. Quién soy tu hijo, tengo identidad. Hijo de Dios. Hijo de Dios en Cristo Jesús. He sido restaurado. Aleluya. Yo sé que soy tu hijo, tengo identidad y soy amado porque soy amado. He sido perdonado. Me has perdonado. Gracias. Te doy gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué hermosa Para recibir alabanza. verdadera identidad. Hoy estamos nosotros aquí celebrando en esta iglesia de Jesús del Ancla que la tumba está vacía, hay resurrección, la puerta está abierta. Para todo aquel que quiera recibir al Señor Jesús. Hoy la palabra dice Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es aquel que da los pasos de fe. No podemos quedarnos solamente en recibir al Señor Jesús, y porque dice que los frutos de arrepentimiento es hacer lo que Él dijo, sus mandamientos. Y para ser hijos de Dios tenemos que atravesar el Jordán, tenemos que ser lavados de nosotros. El Señor Jesús lo cumplió. Juan el Bautista, para que tú y yo entendiéramos. Pero qué bonito que dijo Juan el Bautista que el bautismo de él era por agua.
pero en Cristo Jesús era bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y nosotros tenemos que, esto está aquí porque es orden, bautizándolos. Hay órdenes divinas de nuestro reino que tú y yo tenemos que cumplir para ser llamados, para pasar. ¿Por qué lavar? Porque es un rito que se hacía en el Antiguo Testamento, que las ovejas, para sacrificios de ovejas, de animal, tienen que estar perfectas, eran lavados y le buscaban la imperfección. Cristo, a través del Espíritu Santo, que nos enseña en este proceso del caminar para brillar, e ir a y subir a ese monte alto, todos, ya no se queda uno. Uno va, sube y los demás se quedan abajo. Aquí todos tenemos que subir, porque eso fue lo que hizo Jesús. Nos dio la oportunidad de todos poder ser llamados hijos de Dios. Entonces la invitación es que vayamos, que hagamos discípulos a todas las naciones, no a algunas, a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me la bendiga, amada pastora Mayrelis Ariza, en la iglesia El Arca, en tierra de Canaán, tierra de Shiva Beula. Hay un tesoro hermoso del Señor, un bastión del reino de adoradores en la Camarones, Guajira. Bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, su iglesia, pastor, y a usted, y que el Señor siga levantando ese nombre, porque el que levanta el nombre de Jesús, recompensa del cielo tiene. Acuérdese que dijo Job a Ruth. La iglesia es Ruth representada con todas las bendiciones que están en el libro de Ruth para aquellos que recogen gavillas, que entran en la humildad de trabajar en el reino, pero la recompensa es de Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel, del Ágabo, el Dios nuestro, del Dios nuestro. Así que si servimos, Él hará la obra completa en nosotros. ¿Cuál es? Que somos restaurados como Dios. La primera obra es en nosotros. Y entonces, eso lo vemos ahí. Amén. Este es un tiempo de la buena era. Estamos llamados todos a subir. Dios también te bendiga, hija María José, por estar aquí pendiente, por hacer toda la obra aquí ayudándome. Y que el Señor te multiplique al 100 por 1, al 1000 por 1, y que sea bendecida por los deseos de tu corazón. En el nombre de Jesús. Todo el que trabaja en la obra, no mire el puesto, mire que eres un enviado. Entonces, ¿qué somos? Reyes y sacerdotes del Señor. Esa es nuestra identidad. Entonces somos realeza. El mundo nos va a tirar para que nos veamos como ve el mundo. Que no mira, porque nosotros somos como las palmeras, con raíces profundas que el Señor en los procesos edifica. Pero cuando nos ven dando frutos. Y cuando damos frutos, entonces el Señor nos poda para que demos más frutos. Pero el que no da fruto, el Señor nos quita. Entonces demos fruto. ¿Cuál es el primer fruto? El de arrepentimiento. Y cuando entramos al fruto de arrepentimiento, entra el perdón de Dios. Y el perdón de Dios habla de que hay cosas en nosotros que tenemos que dejar que no. Esa poda significa que hay en nosotros que no deja ver la totalidad de la bendición de Dios en nosotros. Pero voy a entrar más tarde a este tema. Entonces vamos mirando que en este anchuroso mar hay una tierra que tiene dueño. Y el mar y las aguas obedecen al dueño no se pueden detener ni Mar Rojo, ni Jordán, ni muralla de Jericó, el predicar el evangelio del reino de los cielos. Así que donde estás puesto, ahí hay un botín. Reclámalo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque somos siervos y Él, sus siervos, no los deja avergonzar. Amén. Le damos la gloria y la honra. Amén, Señor. Entonces el Señor nos va a señalar el camino del Señor. Esto no es, o sea, lo que tiene, la porción que tiene, valiosa para Dios. Por eso dice el Señor, oye Dios, no, el Señor es que yo soy el más pequeñito, no. Entonces, con Dios es el que es más grande. Necesita mirarnos nuestra obra en lo pequeño para darnos cosas mayores. Amén. Amén. Le damos la gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Camino al Pentecostés. El Pentecostés ahora ya es aquí. Que el reflejo de la paz, del fruto, de los frutos del Santo Espíritu de Dios
tiene que estar aquí. Cuando hacemos al Señor nuestro Dios, nuestro deleite, cuando sabemos que en quien hemos puesto nuestra confianza, entendemos que estamos cuidados y guardados como la niña de sus ojos. Amén. No importando lo que se ve alrededor, porque el Señor Jesús nos dijo cuando nos mandaba. Pero estamos en una barca de gracia, una barca de victoria. Y estamos caminando en Cristo Jesús con identidad de reino. Todo el proceso, como ahora la alabanza, nos sacó a recibir lo que el Señor nos dio. Todos los recursos, todo lo que nos dio en el desierto, salimos con, no se gastaron nuestras ropas ni nuestras sandalias, pero a comer los frutos de la tierra. Amén. Así que hoy le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer Salmo 119. Amén. Vamos a leer esta palabra. Demos la gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra. Vamos, Salmo 119, versículos 121 al 128. Y dice tu palabra, Señor, que es firme. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos. Sobre todas las cosas aborrecí todo el camino de mentira. Entonces, si te das cuenta, estás viendo el proceso de aquel que sigue la palabra de Dios fielmente, que sigue los mandamientos de Dios. Pero dice ahí que habrá circunstancias que van a querer que tú te doblegues a lo que está afuera. Pero dice, yo estoy aquí. Es hora de actuar, Señor. Amén. Porque yo he amado tus mandamientos más que el oro, y que el oro muy puro. Él dice, yo prefiero tu presencia, yo prefiero tu cabot, yo prefiero tu gloria que esté sobre mí, yo prefiero contemplar tu hermosura. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo el camino de mentira. Esta palabra, que es muy bonita, nos está hablando de que el caminar en Cristo y tu reflejo y tu luz, las tinieblas no las soportan. Por lo tanto, ellos están en tinieblas. Yo estando en luz, yo no veo las tinieblas. Yo estando en luz, sigo la luz, sigo a Cristo. Sigo ese Pentecostés. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Te acuerdas que nuestro Señor Jesucristo hizo una obra de amor? Ya estamos en victoria, caminamos en victoria. Seguir al Señor es seguir al quien hemos confiado y que su palabra dice. Yo he seguido tu palabra. Yo he levantado tu palabra, Señor. Hay que conversar. Este Salmo 119 es una charla. Vivifica, avívame, aviva tu obra en mí. Aviva este altar cada día para poder seguir haciendo tu obra, para poder sostenerme y permanecer levantando tu nombre aquí en la tierra. Mientras, y le damos la gloria al Señor por esta palabra, porque todo aquello que se opone a la obra manifiesta que tú tienes reino. Todo aquello que muestra todo lo que pasó Jesús, se habla de que vamos bien. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos de oscuridad, somos de luz. ¿Y qué hace la luz? Descubre. ¿Qué descubre? Lo que hay en el corazón de las personas.
Tu luz manifiesta lo que hay a tu alrededor. Tu luz va a manifestar que muchos se alejen. Tu luz va a manifestar que seas apropiado. Tu luz va a manifestar porque no es tuya. Tú portas una luz eterna. Tú portas universo. Me gustó cuando el astronauta dice que el milagro en todo el universo es la tierra. Heshiva Beula. Por eso Dios la cuida. La tierra es hermosa. Y así considera el Señor tu corazón y mi corazón. Quien puede ver el universo, se siente a mirar los planetas, quien se sienta a mirar en las hojas, el jardín, las flores, quien se sienta a mirar la creación de Dios, reconoce que Dios todo lo hizo hermoso. Por eso dice aquí que el oro, pero recalca, más que el oro y más que oro fino. El rey David teniéndolo todo, lo único que tú y yo debemos y que restauró Cristo y reconcilió la reconciliación de la relación con nuestro Padre, fue una salvación preciosa que vale más que el oro y que la plata. Fue mostrarnos el poder del Evangelio para aquellos que creen y para los que no creen, pues condenación. Amén. Y dámosle la gloria al Señor. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo de la Clara. Camino al Pentecostés. Había un pueblo que salió del Egipto, con mañas de Egipto. Y Dios tenía que probarlo, hermano. Desde el Génesis, Dios prueba el corazón. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios prueba el corazón. Aún los que crean estar firmes, mantengamos la humildad y nuestra humildad está en Cristo Jesús. Amén. Manifestamos el reino. Considerándonos hermosos, bellos, preciosos, tesoros especiales para Dios, reyes, sacerdotes, una florecita de colores, porque así es. Conforme tu pensamiento, así eres tú. Y así soy yo. Yo por eso veo todo bonito. El mundo va a tratar de afear lo que mis ojos hermosos ven, porque como si yo lo soy Dios, yo tengo que mirar conforme ve el Señor, con amor. Pero yo miro lo que Dios creó hermoso. Y todo aquello que no está hermoso, y aunque el Señor le hable, no sabe que está afeando la creación de Dios. Por eso tú y yo en Marcos 16, 15, versículo 16, estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Y para el que crea será salvo y el que no será condenado. Pero hay una compañía que habla y nos muestra todo lo que hay allí. Pero nos dice que Él nos ha dado autoridad. Esa autoridad no solamente para decir yo tengo poder, no. La autoridad es para que tú vayas cruzando el propósito. La autoridad es para que sigas creyendo. La autoridad es para que muestre la manifestación del amor de Dios. No es llamar gente y tener mucha gente. Jesús se lo dijo, esas 4 paredes se caerán y se cayeron. No están. Hay un muro, pero él se llama el muro del lamento. Pero nosotros somos la iglesia de la alegría, del gozo, del regocijo, de la paz. ¿Por qué? Porque portamos el manto de Cristo, que es óleo de alegría. Amén. Entonces, este tiempo del caminar hacia el Pentecostés, o sea, acuérdate que cada uno ya no es que es sí, debemos estar unidos clamando ese avivamiento para que la obra del Señor se cumpla en nosotros. Pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener todo el bien y la misericordia de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer ese avivamiento? Pues teniendo intimidad, un altar, quitando estructuras. ¿Cómo tuvo Saulo, después de ser tan enseñado y con tanta palabra, un demagogo de la palabra política? Hermano, si tenía ese poder, tenía que andar con políticos, con poderes, pero él buscó el poder eterno. Él fue sellado con el Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo tenemos cuando tenemos una relación con Dios en Cristo Jesús. Ese sello viene. Y toda la iglesia tiene que ser sellada, porque la tierra está llena de toda su gloria. El Señor Jesús nos mostró en Juan, versículo 4. Vamos a buscarlo. Yo voy a leer una palabra que está linda acá. ¿Sí? En Juan capítulo 4, que instruyó lo que es una persona pecadora, que piensa que está bien, yo hago altar, pero dijo Jesús, pero va para el cesto. Y entonces al mediodía el Señor interrumpió un encuentro para una perdición, y el Señor salió al encuentro para traer una ciudad con una persona. A veces pensamos que estamos en un grupo que necesitamos tanto.
Necesitamos a Cristo, que Cristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Ese es el nombre sobre todo nombre. Venció todos los poderes en la batalla cósmica. Y aquel que se mete contra su obra tiene un camino: perecer, ser cortado de la faz de la tierra y de todo, porque no camina en los caminos del Señor. ¿Amén? Entonces no es el que crea que estar, sino hay que buscar la forma. Pero en este tiempo, camino al Pentecostés, tú y yo tenemos que aprender a preparar nuestras alas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aprender a volar como nuestra águila, Padre nuestro. Tenemos que mirar a nuestro Abba. Tenemos que sanar cosas. No es que yo estoy bien y que yo odio la mentira que yo tengo, no. Es que examinarnos nosotros. Es un tiempo de introspección, es un tiempo donde nosotros tenemos que mirar para llegar allá, ir a esa puerta de bendición. Ahí nosotros somos examinados. Esa puerta no pasa contaminación, porque somos sellados. Solo pasan los sellados en Cristo Jesús. Amén. Por eso te estoy diciendo que la puerta, que dice Juan 10, capítulo 10, habla de eso, que la puerta es Cristo. Y a partir de ese paso de fe tuyo, entrarás a ver despasto. Dice que llegarás, pasarás y hallarás, y hallarás buen pasto. El buen pastor nuestro es Cristo. Amén. Por eso nosotros no tenemos que estar mirando cosas de hombre. Yo tenemos que estar leyendo aquí la palabra, pero dejar que en esa profundidad, mira, Simón Pedro conocía la Torah, y en un tiempo de fracaso llegó Jesús. En el momento de los imposibles, en el momento de su desierto, él le dijo: déjame entrar en tu barca. Es un tiempo donde Cristo está invitando a que abras la puerta de tu barca, la de tu corazón, la puerta de tu casa. Este es un tiempo donde el Señor quiere hacer algo para llevarte a su plenitud. Amén. Y miramos que en el capítulo 4, Jesús y la samaritana, amén, dice que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Hay cosas que Dios ha determinado. Juan Bautista bautizaba y los discípulos bautizaban, pero según el cargo, Ananías, para abrirle los ojos a Jesús. O sea, no confundamos los ministerios. Cada ministerio tiene un propósito. Amén. Y démosle la gloria a Dios. Amén. Y dice aquí entonces, amén, que esa samaritana, Jesús dejó que se fueran los discípulos. A veces Dios necesita tener un encuentro contigo para que tú no te avergüences, para que no seas juzgado. Y en un momento donde una persona podía ser juzgada a mediodía, tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Amén. Ella estaba aproximándose en su momento de su Pentecostés, pero ella recibió, se sentó. Ella se dejó, comenzaba con el Señor, porque esto es de conversar y hablar con nuestro reino. Y él comenzó y dijo: dame de beber. Amén. Y entonces ella dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esa palabra viene de la separación de las dos tribus. 10 tribus para Samaria y 2 tribus, Judá y Benjamín, para Judá, que es la que retornó. La que viene de Babilonia, del retorno, es la tribu de Judá y de Benjamín. Amén. Son las que, por eso ves a Esther, la tribu de Benjamín, y los de que retornaron son la tribu de Judá, que fue la última en llevarse, pero los demás, la tribu de Samaria fue dispersada, y los reinos y el reino de Asiria trajo todo y hizo una mezcla. Por eso dice, los judíos tenían contra ellos afrenta, pero dice el Señor que Él es para todos. Amén. Con esta palabra Él es para todos. Ella misma dice: como tú, siendo judío, o sea, que en el Señor no hay religión, en el Señor no hay separación, en el Señor hay transformación, en el Señor hay un cambio del carácter, en el Señor lo que busca es un corazón de niño preparado para el servicio. No es que sea un niño pequeño, sino un corazón como un niño que puede aprender, un corazón que es enseñable, un corazón que confía, un corazón que tiene los ojos puestos en su Padre, como niños puestos los ojos en nuestro Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y comenzó a hablar, porque Dios necesita que tú te detengas y comiences a hablar. Amén.
Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Nunca se me olvida que tuve un sueño con esta palabra. Y en la tarde mi hija María José estaba en Australia y me envía de un carro, le tomó foto, mamá, mira la palabra que me acaba de dar el Señor. El don de Dios, esta misma palabra. Amén. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Hay lugares que tú decir, no puedo, mi pecado es profundo, no puedo, estoy en la cisterna, no puedo, pero en Cristo Jesús todo se puede. Y esa es nuestra fe. Y entonces, por eso estaba a solas con Él. Hay que tener un tiempo a solas con el Señor. Amén. Y entonces dice Él, ¿de dónde pues tienes tu agua viva? Y esa es la incredulidad. Que nosotros aprendemos a mirar como el mundo. Acuérdense que estaba mezclado. Pero entonces cuando Cristo Jesús está en nosotros, aprendemos a identificar de qué agua vamos a tomar. Las aguas de vida, las aguas del templo, de los cielos, del don de Dios. De las aguas del templo son las que tú y yo, que Cristo nos provee para hacernos manantiales de su gloria. ¿De dónde pues tienes tu agua viva? Porque el hombre le gusta ver así con los ojos, pero resulta que cuando tus ojos naturales estás viendo, quieres ver todo así como lo ves, estás ciego. Por eso Él nos abre los ojos, nos saca de un sueño profundo cuando nos abre la vista. Por eso son tus ataques, porque el enemigo te necesita zombie, pecando, te necesita haciendo lo que tú quieres, pero llevándote a perdición como estaba allá. Pero llegó un hombre y que Dios estaba escrito en el cielo, que un encuentro con esta mujer, amén, iba a haber un Pentecostés. Un encuentro con Jesús te lleva a un Pentecostés, pero tienes que hacer frutos de arrepentimiento. Pero tienes que dejarte transformado. Porque a veces queremos tomar de fuentes rotas, fuentes secas, fuentes de hombre esas aguas. Pero la iglesia toma de los manantiales de vida, del don de Dios que es el Espíritu Santo. Amén. Y ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Estamos en un pueblo. Estamos hablando de un pueblo que todavía está hablando de su herencia. Pero a veces hablamos, yo soy hijo de Dios, mi padre, yo soy pueblo de este pueblo. Pero Jesús es el nuevo pacto. Por eso dice el Señor que tiene que estar ahora en el corazón. Y las enseñanzas en Cristo Jesús sacó el evangelio de los templos, pero no dice de la congregación de los santos, del templo con fundamento donde se encerraba la palabra, y la trajo aquí. Porque dice el primer mandamiento es el del corazón. El primer mandamiento habla, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Nosotros tenemos que puesto solo la mirada en el Dios nuestro. Amén. Y vamos mirando aquí, amén, que dice la palabra, y respondió Jesús, dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá, no volverá. De esta agua de Jacob tendrá sed, mas el que bebiere del que yo le daré, de la de Cristo, dice, no tendrá sed más, sino que agua, no tendrá más sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esa es nuestra fuente. Por eso dice el Señor, buscad fuentes de agua viva. Dejaron mi fuente de agua viva, dijo Jeremías, todos los profetas, y se fueron a fuentes secas. Lo dijo Abacú, lo dijo, ¿quién más lo dijo? Lo dijo, ¿quién más? Lo dijo el profeta Ageo. Miren su casa, pero dejaron las fuentes. Cuando tú y yo dejamos al Señor y mezclamos la palabra, estamos dejando la fuente. Y este camino al Pentecostés es eso, volver a afirmarnos en lo que Él dijo de nosotros, volver a restaurar nuestra identidad. Eso es el Pentecostés. El Pentecostés es volver al camino de donde el enemigo nos sacó, es volver a casa. Jesucristo es nuestra dirección a nuestra casa, al paraíso, de donde nos sacaron. Ahora Dios nos lleva, pero hay una puerta. Es pequeña, escoge y selecciona por los que son probados. Y solo aquellos que pasan la prueba tienen una dirección de ser llamados hijos de Dios. Por esa puerta no pasa aquel que tenga dos señores. Amén. Dice, porque Jehová tu Dios uno es. Amén.
Y vamos mirando, entonces yo te quiero hablar que ella llega y deja luego, toma agua y comienza Jesús a hablarle de su vida, nada les oculto a Dios. Tu libro y el mío está en el cielo, tu libro y el mío aquí en este momento lo están escribiendo. Amén. Nada podemos hacer, mire hermano, Dios me dio un recuerdo, yo estaba abriendo el celular, de repente apareció que a alguien le gustó un recuerdo que puso, un recuerdo mío, y lo asignaron a una página. Yo no sé cuál es la página, pero yo mira, hay una página, mire. Entonces dice que la página decía, yo había hecho un diseño de una lámpara, la tierra así, una lámpara así iluminándola, y dice, no hay nada oculto en nada que no pueda ser manifestado. Amén. Y esa, hoy le habían asignado una página, yo no sabía. Pero hermanos, hay gente que mientras tú estás trabajando, hay gente que tú esperas lo que esperes, no esperes nada, espera de que Dios pone gente en el camino. Amén. Así Jesús, estaban los discípulos entrados por otra parte, pero a los discípulos el Señor les entrenó lo que era una obra, era establecer reino. Y aquí estaba estableciendo el reino primero en el corazón. Y este tiempo, el camino del Pentecostés, es que se establezca el reino en nuestro corazón. Porque no podemos ir a predicar reino si no tenemos el reino aquí, pero estando firmes en su palabra, dejándonos ser transformando. Ella mostró frutos de arrepentimiento, porque así sería su testimonio, que Él le muestra todos sus pecados. Pueden ser, según este texto, si lo leemos superficialmente, podemos decir que estaba pecando con 5 hombres ajenos, que no eran de ella, iba para otro. Pero si lo leemos espiritualmente, eran 5 dioses de las naciones que estaban cercanas. Acuérdate que era un pueblo mezclado. Amén. Y ahí realmente es la profundidad de esta palabra. Amén. Y él comienza a hablar con ella. Amén. Ella está hablando de que sus padres. Pero Jesús, cuando Jesús te llama, te trae a una relación contigo personal. Aquí cuando Él ya dejó la tumba, resucitó y nos trae el camino de un avivamiento, hay que hacer un proceso. 40 días se les aparecía dándole órdenes a sus apóstoles. Pero de una orden. Amén. Que tuvieron ellos en 10 días. Hay que ser obedientes en este tiempo. Y entonces tenemos que meternos ahí. Meter lo que Él hizo. Entonces, continúa. Y miramos entonces, Él le dice, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, la cepa es de los judíos, pero para los gentiles que somos ramas, tenemos ahí, vino a nosotros. Y por acción de gracias a esa obra de amor que nos anexó a las bendiciones de esa heredad, somos herederos de un ministerio en Cristo Jesús por su gracia. Amén. Pero Él dice lo siguiente, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adore, o sea, que Él escoge. No creas que es el que adore más bonito, o el que adore con más dolor, ¿no? O el que adore, no, es el que Dios conoce, el verdadero adorador. Un corazón quebrantado, contrito y humillado, es aquel que sabe adorar, quien en el proceso sabe que la victoria ya está dada. Entonces no canta desde el dolor, canta desde la victoria. Amén. Porque cuando tú fuiste llamado y probado y aprobado por el Señor, solamente espera ver victoria tras victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dios es espíritu, y si Dios no está en tu corazón, ¿qué puede estar en otra cosa que andan por ahí en los aires? Por eso dice el Señor que es opción tuya y de libre albedrío escoger seguir a Cristo o seguir a Cristo. Eso Dios ya ahora es una invitación. Por eso lo ponen en unas predicas, invitación. Tú verás si la aceptas o no la aceptas. Porque Él dice que el Señor vino a desbaratar sabiduría de sabios, de hombres sabios, pero puso la suya en nuestro corazón. Amén. Y los que le adoran, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que le adoren. Los que adoran en espíritu y verdad, es necesario que le adoren. Amén. Pero ella comienza a hablar el llamado del Cristo. Y comenzó a hablar cosas y cosas. Pero Él dijo, yo soy el que habla contigo. Esta palabra está aquí para decirnos que yo soy, que Jehová estaba ahí, que la palabra viva estaba allí. Yo soy.
Y ella hablaba y escuchaba. Lo que no entendía es en relación, en comunión. Y esa preparación para el Pentecostés es para lo que esperan, como estaban los discípulos. Él dijo, esos adoradores estarían en 10 días en un Pentecostés metido, esperando por esa palabra. Para mirar ese Pentecostés en nuestro corazón, tenemos que ser obedientes. Y entonces dice que llegaron los discípulos y como que cambió la conversación. Dice que entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho, ¿no será este el Cristo? Habló, o sea, llevó su palabra. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, inmediatamente tú comienzas a hablar de Él. Si tú tienes un encuentro con el Señor y callas, el Señor no va a hablar de ti ante el Padre. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tú no vas a negar su nombre. Amén. Amén. Entonces, todo el mundo fue a ver. Entonces, una persona que habló, que algo vieron, tuvo un encuentro, hay una transformación. Ellos tuvieron que haber visto algo en ella. Tuvieron que haber visto un cambio. De pronto su rostro no era agradable. De pronto no reía. De pronto no sabemos. Pero la transformación de un tiempo con Jesús vio como un alumbrar, una luz en ella que ellos querían ver de dónde venía. Y los llevó al pozo. Pero ellos fueron al pozo de Jacob, pero ellos no sabían que estaban yendo al río de fuente de agua, a un pozo que no tiene fin, un pozo de vida eterna. Amén. Amén. Entonces, vamos mirando que hay una conversión de una ciudad por uno. Por uno, Dios necesita uno que hable. Amén. Pero también vemos que el Señor le dice a sus discípulos, no deseéis vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y la siega, hermano, ya Jesús la veía. Pero el hombre, los discípulos, no. Y Él dice, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Desde que dijo el Señor Jesús, estamos llegando. Él ha buscado obreros, se ha estado preparando, porque ese tiempo viene. El que busca verdaderos adoradores está llenando su barca. Y son contados hasta el que entre el último que el Señor le entregó a Jesús. Jesús, ahí se cerrará el Señor de esa arca. Por eso es interesante ver en Mateo 25. Y dice, y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que ciega. O sea, que este es un trabajo. Por eso Pablo lo dice. No es él solamente el que yo soy, no, yo fui el que hago, yo no. Está diciendo que es un cuerpo. Igual es el que siembra, el que riega y el que recoge tendrá el salario. Amén. Porque esto es verdadero, el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Desde ese tiempo estamos nosotros en esas labores. Amén. Y dicen que los samaritanos creyeron. Qué bonito que la palabra que resulta aquí creyeron. Por eso, cuando la tumba, él hace esto, está hablando que él no vimos ahí a Jesús con multitud, había días que había multitud, pero también hay casas maravillosas que vemos con una persona que tenía un encuentro con Jesús. Y miramos que la invitación para el Pentecostés fue una invitación del Señor. Amén. Y entonces, esa invitación dice, y creyeron mucho más por la palabra de Él. Ella llevó a unos, pero Él les habló a otros y creyeron mucho más por la palabra de Jesús. Y le pedían, quédate con nosotros. Después que tú tienes un encuentro con Jesús, tú no quieres que se vaya. Tú quieres permanecer después que te preparas. Tú quieres seguir ahí, pero tú tienes una tarea y es predicar el evangelio del reino de los cielos. Pero un bienaventurado del Señor. Por esa preparación que vemos aquí es que el Señor me da esta palabra hoy. El camino del Pentecostés ahora es en el corazón. El hecho se dio, el Pentecostés se dio. El Pentecostés es aquello que dice que la gloria está llena, toda la tierra está llena de su gloria. No hay una parte de ella, pero esto es para el que la quiera recibir. Jesús dice, la gloria de Dios está sobre mí. Pero hay una palabra que dice que la gloria de Dios está sobre aquellos sus hijos, sobre sus siervos, sobre su congregación, sobre la iglesia que Él prepara. Por eso tenemos que tener una limpieza del corazón en este tiempo. De conceptos, preceptos, de hablar tanto, meditar. No es callarme la boca, pero los pensamientos maquinando maldad, eso no tiene nada que ver.
Ok, me cayó de boca, pero la maldad está aquí. No. Es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces, dice aquí la palabra que el Señor me ha dado hoy. Yo te quiero hablar del camino de Emaús. Amén. Jesucristo llama, detiene y redirige hacia la promesa. Acuérdate que cuando se le aparece a Pedro en Juan capítulo 21, él estaba haciendo otra vez su juicio. Y él se le apareció en esos 40 días a Pedro, a discípulos, le hablaba, organizaba, pero decía, esperad en Jerusalén. Amén. Y esa espera tiene que ver con un meditar, con una llenura, hacernos en Cristo Jesús, hacer una examinación de nosotros, entendiendo que todo lo que somos nosotros está escrito en el libro que el Señor escribió en nosotros. Todo lo que está aquí, Él los tiene escrito en su libro, dice Salmo 139. Pero eso nosotros tenemos que examinar si estamos haciendo el camino del Padre. Amén. Y dice entonces, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, que después de la resurrección, 2 discípulos caminaban. Eso está en el capítulo de Lucas 24, versículos 13 y 14. Dice que 2 discípulos caminaban hacia una aldea llamada Emaús. ¿Te acuerdas dónde estaba la samaritana? Un encuentro con Jesús. Tengo seguridad que va a hacer cosas maravillosas. Amén. El mundo espera que el bueno te entienda. Si entiendes bien y si no, avanza. Pero lo más importante es que tú no pierdas tu camino ni tu dirección de lo que el Señor marcó para ti. Hay una orden, espera en el Pentecostés. Espera. En el camino de resurrección, mucha gente se devuelve, pierde el ánimo. Aún sus discípulos, el Señor estuvo hablándole y le dijo a Pedro 3 veces. 3 veces lo negó, 3 veces le dijo cuánto, le preguntó cuánto lo amaba. Amén, apacienta mis ovejas. Pero miramos también que lo había traído otra vez, se había devuelto a pescar, pero era pescador de hombres ya se había asignado con lo que Dios lo había llamado. Pero el Señor los trajo y los preparó y le preparó una mesa. Dios siempre tiene una mesa de una conquista de amor. Por eso la mesa es muy bendita. Por eso las mesas de las casas y hogares son la economía espiritual, física, emocional y la financiera son atacadas para que tu mesa no haya luz. La mesa es el centro de tu casa y familia. Quien no valora la mesa de su casa, y está comiendo en otras mesas, está perdiendo la bendición. Porque cuando tú predicas al Señor como sacerdote de tu casa, tú tienes que estar bendiciendo y sentándote en la silla y en la mesa de tu casa. Por eso el valor de la mesa. Y cuando el sacerdote, según el orden de Melquisedec, se sienta en nuestra mesa, esperas encontrarnos dándole gracias. Él lo decía, Abba Padre, gracias. Siempre decía gracias. El Señor Jesús nos enseñó a decir, gracias Padre. La bendición es completa. Pero Dios sabe las circunstancias y lo que pasa. Pero mientras tú bendigas al Señor y bendigas tu mesa, ahí está el Señor sentado contigo. Amén. Y dice entonces que habían 2 discípulos. Dice que caminaban hacia una aldea llamada Emaús. No era solo un viaje físico, era el reflejo de un estado espiritual. Corazones entristecidos, expectativas rotas y una dirección contraria al propósito. Se estaban alejando de Jerusalén, el lugar donde Dios había terminado de derramar su promesa. Tenemos que esperar el lugar donde el Señor nos ha dicho que estemos hasta ser enviados. A veces tenemos que esperar lo que el Señor está direccionando. Amén. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Y aquí nos habla que el Señor nos habla. Le habla a sus discípulos. Estos discípulos eran de Jesús y Él no iba a dejar que se perdieran en Pentecostés. Por eso esta palabra es camino al Pentecostés. Es un tiempo de reconciliación verdadera con nuestro diseño original que está sellado por el cielo. Nosotros no somos diseño del mundo. Y aquí se estaban alejando, porque cuando se acaban expectativas nuestras, hombre, nos olvidamos que debemos cumplir sonar de Dios, agradar a Dios. Entonces dice que aquel mismo día iban 2 de ellos camino a una aldea llamada Emaús, que estaba en 70 estadios de Jerusalén. E iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, de todo lo que pasó con la crucifixión, la resurrección. Pero ellos se habían devuelto, iban tristes.
Y a veces hay cosas, puertas que Dios cierra. Hay cosas que Dios nos quita para que nos quitemos la vista, donde tenemos la vista puesta y pongamos la dirección en lo que el Señor nos dijo. Por eso es que escuchar la voz del Señor. Por eso ellos se estaban devolviendo, porque no escuchaban, pero no habían entendido que lo que el Señor había padecido se tenía que cumplir. Está en el libro de Isaías. El libro de Isaías todo va direccionado hacia nuestro Señor Jesucristo y hacia el propósito que nos lleva el Señor, a tierra nueva, a cielo nuevo, tierra nueva. Amén. Y dice entonces que en medio de su confesión Jesús se les acerca. No dejó perderse en su dolor. No permitió que su historia terminara en un camino equivocado. Y eso es el camino. Porque hay veces que estamos esperando cosas, pero salimos a buscarla de donde devolvemos. Él estuvo arreglando sus ovejas, estuvo direccionando a sus discípulos, estuvo recogiendo a su pueblo, porque había algunos que no entendieron. Amén. No los dejó perder, dice. Estaban tomando un camino equivocado, se acercó, caminó con ellos y escuchó su conversación, iba caminando con ellos. ¿Qué te dijo el Señor Jesús a ti y a mí? Que Él estaría aquí siempre con nosotros. ¿Qué dice el Padre eterno nuestro? Yo iré contigo, yo iré delante de ti. Él va guiando nuestro camino. Ahora en Cristo Jesús, nuestra guía, nuestra brújula es el Espíritu Santo. Pero hay momentos de confusión en que a veces la carne, el dolor y ciertas cosas tratan como de desajustar el propósito. Pero Jesús siempre está allí a tiempo. Amén. Amén. Y aconteció que mientras ellos hablaban, versículo 15-16, y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conocieron. ¿Qué hace el mundo? Aquí dice que el mundo enseguece. Ellos se estaban alejando del propósito. Ellos estaban alejándose y mientras más se alejaban, la vista se les velaba. Por eso tu vista y la mía se mantienen como mirando a lo invisible cuando estamos ahí. Habían dos, pero se estaban encegueciendo dos. Y dos ciegos ponían para un hueco caen. Pero el Señor llegó porque ellos contenían algo que el Señor había preparado. Amén. Esto revela una verdad poderosa. Jesús manifiesta que en los momentos de mayor confusión, cuando el corazón no entiende los procesos, aunque no lo reconocían, Él ya estaba ahí, presente. Así que hoy también, en cuando no percibimos claramente su obrar, Él camina con nosotros. Jesús no solo escucha, también confronta la verdad y trae entendimiento. Y Él le dice, entonces les dijo, oíd insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera por estas cosas y que entrara en su gloria. Isaías 53. Pero dice Isaías que él ganó, no dio la victoria para ver linaje. Él estaba cuidando su linaje. Él sabía que estaba cuidando, un insensato. Él conoce nuestras debilidades. Él es hombre, por eso su palabra, él es hijo, él se convirtió, se hizo hombre para conocer nuestras falencias. Por eso podemos ir ante Él. Él nos conoce. Dios antes lo podemos mirar de lejos, pero ahora de cerca en Cristo Jesús, de cerca y de lejos. Cristo nos enseñó a ver de cerca y de lejos. Pero mientras nos alejemos del Señor, cuando tú tomas distancias del Señor, los velos te son puestos. Y el mundo te necesita con velos. Amén. Pero Él dijo, recuerda lo que dieron los profetas, lo que yo les hablé. Amén. Y esto hace algo que es glorioso para nosotros, para entender que abre las Escrituras y revela un propósito eterno. Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo declara en toda la Escritura lo que Él decía. Amén. Jesús habla, Él arde en el corazón. Cuando su voz revela, la confusión se disipa y el propósito se ilumina. Por eso es necesario este tiempo para meditar. Es un tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas. Ya Él perdonó, ya todo está pago, pero es de ti, de mí, escoger para dónde queremos ir. Ya el camino está pago, está hecho, es seguir a Cristo, es buscar una comunión, buscar que seamos llenos, no es algo de camino. Estoy hablando que eran hombres que estuvieron con Jesús, pero cuando tú recibes a Jesús, te bautizas, tú vas al bautismo del Espíritu Santo. Vas para allá, pero tiene que pasar, ser probado tu corazón para ver lo que en él hay.
Dice que el Señor en Deuteronomio 8, que después que le entrega, cuando están frente a la tierra, a entregarse la tierra de su bendición, dijo, acuérdate por dónde te pasé, por dónde pasaste, para probar tu corazón. Siempre va a ser probado el corazón, y que el corazón dañado no va a entrar. Dios necesita verdaderos adoradores. Y esto que estaba aquí está diciendo que Dios siempre tiene oportunidad, pero llega a tiempo. Es mejor, hermanos, que ellos iban hablando, pero ellos iban hablando de Él. Amén. Se estaban devolviendo porque hay circunstancias que te quieren volver a tu pasado, no vuelvas atrás. Y estaban retornando, pero Cristo los trajo una vez, los posicionó, les habló. Como yo espero que esta palabra te dirección. En el nombre de Jesús. Dice, cuando su voz se revela, la confusión se disipa y el propósito se ilumina. Al llegar al destino, los discípulos toman una decisión clave. Invitan a Jesús a quedarse, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya declinaron. Entró pues a quedarse con él. Hermanos, ¿estás entendiendo esto? ¿Qué le dijo el Señor a Zaqueo? Es necesario que vaya a tu casa. Ahora la puerta de tu corazón está tocando. Y si tú decides si le abres o no. Pero Él quiere que tú le abras la puerta de tu casa física, que tu casa refleje a Él. Pero la primera casa donde está consignada esa esperanza es aquí en el corazón. Amén. Porque ahí está el sello de identidad de Él. Amén. Entonces, dice aquí, en el Lucas 24, es en la intimidad donde ocurre el reconocimiento. Cuando tú dejas y te sientas, lees, conoces a Jesús, en esa intimidad que es este tiempo, donde tú y yo, Dios nos va a hacer una base, nos va a vestir de presencia, nos va a lavar para ir a esa invitación del Pentecostés, porque vamos a ir contentos y alegres a esperar ese avivamiento en este tiempo mientras caminamos. Ellos iban tristes. Cuando tú te regresas a tu pasado, te entristece, pero cuando tú pones tu mirada en Cristo, cuando tú crees en Cristo, entonces va a haber su bien y su misericordia. Amén. Y dice entonces que en la intimidad ocurre el reconocimiento. Se abren los velos, quitan los velos, comienzan. ¿Por qué? Porque se alejaron, él tuvo que venir a volverle a abrir los ojos. Porque el mundo enceguece. Por eso es un tiempo de retorno. Y en el tiempo de retorno debemos estar preparados. Amén. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y les dio, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Cuando tú te alejas de Jesús, tus ojos ponen las miradas en tu pasado. Te alejas a lo que de donde te sacó Dios. Ellos regresan, iban de camino. Y es cuando Jesús se sentó en la mesa con ellos, bendijo el pan y le dio, se abrieron los ojos. Tú y yo tenemos que caminar con ojos abiertos. Porque dice que Balaam caminaba con los ojos abiertos, pero caído. Y hay que tener cuidado con lo que dice. Mucha gente ve, otra gente escucha, pero hay que mirar qué es lo que escucha y qué es lo que ve. Yo veo gracia, yo veo gloria, yo veo a todas las personas hermosas, porque Jesús nos enseñó a ver hermoso, a escuchar hermoso, a hablar hermoso con sabiduría y sabio, declarando que somos un pueblo bendito del Señor. Amén. Pero cada quien escoge creer lo que quiere creer. Pero cuando tú escoges el camino a casa, ten la seguridad que estás directo al camino del Pentecostés. Abrió sus ojos. Venía caminando con ellos, pero se estaban alejando y tuvo Jesús que alcanzarlos. Tuvo que alcanzarlos Jesús, pero llevan velados. No entendían. Porque a medida que tú te separas de la Escritura, de tu testamento, de tu reino, tú comienzas a ver cómo ver el mundo. Y él tenía que hacer algo rápido con su remanente. Él habló esos 40 días para comenzar a organizar, a que que el dolor no los empañara, que el dolor no los borrara, no les borrara lo que él había hecho con ellos, le había instruido. Él necesitaba darle pan de vida. Porque eran adoradores. Amén. Y aconteció que estaban sentados con ellos en la mesa.
tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, haciendo mesas. Por eso es necesario que nuestras mesas sean bendecidas. Estaban ciegos, pero cuando se sentó Jesús en esa mesa, se limpió. ¿Por qué? Porque en esa mesa se hablaba bien y misericordia. Ahí hubo bien y misericordia. Por eso las mesas en Cristo Jesús son benditas. Por eso les hizo la cena. La gente lo hizo con los apóstoles, pero les hizo una cena ahí. Y hasta que Él venga. Qué hermosa hora de amor. Aquí no se habla de lo que yo sé. Es lo que manifiesta mi corazón. Amén. Entonces dice Lucas 24, 39. Entonces entendieron que había pasado en el camino. Y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Cuando Jesús te habla, tiene que haber un altar, un fuego encendido en tu corazón. Porque es ahí donde está Él. Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando nos abría las escrituras, leía las escrituras, Jesucristo nos está diciendo que leamos. Que no, cuando tú te alejas en tu sabiduría, pero con Cristo te acerca al reino de los cielos. Ese es el camino al Pentecostés. Él tenía que rescatar y dice que porque está claro, dice que Jesús no solo le reveló, nos redirigió, abrió sus ojos y entonces dieron cuenta que se iban a perder de una fiesta maravillosa por sus conceptos, por volverse atrás, por tanta cosa, por un tiempo de examinarnos, no parecer por fuera, es estar dentro de esa casa de reino. Emaús representa un camino de retroceso, pero Jerusalén era el lugar de la promesa. Por eso inmediatamente ellos cambiaron la dirección. El Señor nos direcciona al propósito. Dice que Él siempre va a llegar a tiempo. Lo que Él ha preparado no se va a perder. Pero ellos, Señor, quédate. Cuando tú tienes al Señor Jesús como el pueblo que es de la samaritana de Samaria, le dice, Señor, quédate. Pero tú estás llamado a ese Pentecostés para llevar esa porción hasta los confines de la tierra, de nuestro reino de los cielos. Amén. Y dice entonces, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Habla de los 11, porque si entramos al libro de los Hechos, habla de que tuvieron que hacer por suerte y encontrar uno. Habían 11, ¿por qué? Porque ya no estaba uno. Uno se había perdido. Y yo oro para que tú y yo no seamos, que tú y yo seamos de esos 11 que están allí, que por obediencia estamos allí, porque no seguimos. Dice que no estaba uno, porque había 11 y eran 12. Pero ellos estaban allí, no des por perdido nada. Hoy esta palabra te está diciendo, busca tu encuentro. Hoy comienza a leer el Salmo 139. Hoy comienza a seguir la obra en los evangelios, porque para Cristo, como le dijo en Lucas capítulo 19 a la gente, le dijo a todos, yo no vine a buscar, sino vine a gente de acá. Yo vine a buscar lo que se había perdido, lo que se le había pedido a él. Pero si tú tuviste un encuentro y te apartaste y tuviste como Lot, te fuiste para Sodoma, pero si tú te alejaste de Emaús, donde tú te hayas metido, el Señor con esta palabra te está diciendo, sal al Pentecostés, vuelve al avivamiento, vuelve, porque ellos se apagaron el corazón cuando se estaban devolviendo, se apagó, dejaron de leer Biblia, pero dice que en el camino el Señor les volvió a traer ese fuego al corazón y comenzaron a tener relación leyendo la palabra. Amén. Amén. Un encuentro con Jesús produce retorno. La revelación produce con Jesús. ¿Qué produce? Produce un alineamiento. El fuego del corazón produce obediencia inmediata. Ellos no podían quedarse en Emaús porque no eran de Emaús, no eran del pasado, no eran el camino de perdición. Porque Dios había preparado algo mayor en Jerusalén. Es el lugar donde Dios te dijo. Allí estaba la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo, el inicio de una nueva dimensión espiritual. No había, está diciendo allí que ellos llegaron allí, pero que todavía no había salido el Pentecostés, pero ya estaban allí adentro con los 11.
Y ellos dos eran 13. Y las madres de Jesús y todos los que conocieron, hicieron ver, dice que llegaron, pero no podía quedarse en Emaús. Tenían que ir al lugar donde el Señor le había dicho. Amén. Jesús mismo declaró: he aquí que yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Una marcha, vestidos. Él nos va a vestir. Sin esa vestidura y esa cobertura no podemos salir. Hasta que seáis investidos del poder del hogar. Lucas 24 y 9. Estaba hablando de Emaús. No eran los 11. Hermano, Jesús se preocupó por los que se estaban devolviendo. Jesús se preocupa por todas sus ovejas, grandes o pequeñas. Para Él, según Él, lo que voy a hacer son todas iguales, grandes o pequeñas para el hombre, pero para Dios, servicio es servicio y la paga es la misma. Amén. Y entonces la promesa se cumplió cuando dice entonces que ellos estaban ahí, que entre esos que estaban esperando ese Pentecostés que se dio, y ahora la tierra está llena de su gloria. Está esperando por ti para que te sientes y seas ministrado de su presencia. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, versículo 1 al 3. Todos ellos estaban allí. Lo importante es que tú estés allí. Lo importante es que tú estés allí esperando. Y en este tiempo de preparación, todo aquello que te quiera poner venda, lo que te quiera apartar del Señor, quédate donde el Señor te dijo, leyendo las Escrituras y mirando a nuestro reino, predicando su palabra. Amén. Ellos estaban esperando como hizo Jesús cuando Jesús llegó a Samaritana. Ella hablaba de los padres, de sus padres antiguos, pero ella estaba hablando ahora que ella quería, Jesús la trajo a lo nuevo, al nuevo pacto. Y aquí entramos lo del nuevo pacto. Amén. Dice que esto es una revelación donde Jesús no permitió que sus discípulos se perdieran en el camino equivocado, porque lo que él había preparado no podía perderse. Entonces, tú portas algo que tiene dueño, pero si el Señor te llama, busca y vuelve de donde te sacó lo que tú más amabas del mundo, que te llamó la carne, pero vuelve al diseño original. Amén. Esta es la revelación. Él no va a permitir que lo que está depositado en ti se pierda. Es un diseño que tiene sello arriba, tiene dueño, para un propósito. De pronto no se va a hablar de estos dos más adelante, pero está hablando para que todos para él somos importantes. Y el que abre la puerta de su corazón y lo invita a su mesa, a su casa y a su mesa, él se va a sentar. Amén. Emaús no era el destino final, Pentecostés sí lo era. Así que también hoy, si en algún momento el corazón tuyo y mío se desvía, hoy le pedimos al Señor que nos sostenga en estos días. Se cansa, se confunde, Jesús mismo sale al encuentro para redirigirnos. No temas, ni nadie te acuse. El enemigo acusa, pero en ningún momento viste a Jesús acusando. Porque cuando llegó Jesús y nos enseñó el camino, nosotros seguimos camino de bendición por su sangre preciosa. Hemos sido redimidos. ¿Qué quiere decir redimir? Redimir que se pagó todo está pago. Amén. Estamos en victoria. Jesús mismo sale al encuentro para redirigirnos, no con condenación, sino con amor, no con rechazo, sino con propósito. Pero ellos quisieron, se dejaron tratar y se devolvieron. Terrible es que Dios te esté hablando y tú sigas para el camino de perdición. Emaús es una enseñanza tremenda, que si no estás en los caminos del Cristo nuestro, del Dios de nuestro reino, tú estás con los ojos ciegos y vas a muerte. Amén. Así también hoy en algún momento el corazón se desvía, se cansa, se confunde. Jesús mismo sale del camino. Hoy, si el Señor te habla, si esta palabra te edifica, si el Señor te está hablando, vuelve, siéntate. Si tienes una iglesia cercana, un pastor cercano, habla. Y si no eres capaz mira, hermano, si hay algo que
Sella Jesús, al final Apocalipsis es con el espíritu de mentira. En Juan 10, versículos 11 en adelante lo habla. Jesucristo es la verdad y la vida. Por ahí no podemos entrar con mentira. No vamos a pasar, no podemos. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas la puerta, tú lo que vas a encontrar son pastos verdes y aguas de reposo. Entrarás en reposo y serás guardado por el Señor, pero sin manchas y sin arrugas. Amén. Por eso aquello que te esté atacando, ponlo al Señor y confiésalo. El momento en que tú lo confiesas ahí de rodillas al Señor y se lo dice, los vientos ahí le dijo todo al Señor, a los vientos ahí siéntate, arrodíllate. Y dile al Señor, ha hecho esto, Él te está escuchando porque está ahí. Entonces Él va con, ellos lo declararon. ¿Cómo estaban? Se habían apagado. Amén. Confiésate del Señor, habla con Él y comienza a dar pasos. No va a ser fácil, pero ¿quién dijo? Dice que Dios no va a aceptar gente que no haya pagado el precio. El precio es un sacrificio. No es de plata ni de oro. Por eso comenzamos con este salmo, del Salmo 119. Amén. Dice, porque Dios lo que ha determinado para tu vida y para mi vida no se cancela, no se pierde, no se destruye. Así que si te están acusando por algo, porque caíste o algo, Dios te está diciendo hoy, estamos a tiempo para que vayas al Pentecostés. Es un tiempo de lavarnos, de limpiarnos, para ir a esa fiesta. ¿Quién va a ir a una fiesta sucia? Se nota. Entonces, huele mal, huele feo, el pecado huele feo. Lo que Él determina se cumple. Amén. Él tiene que salir a tu encuentro. Si tiene que hacer tu encuentro, lo hará. Si tiene que hablarte en el camino, lo hará. Si tiene que encenderte otra vez, tu corazón lo hará. Porque eres fiel para llevarte el camino de Maús para el Pentecostés. Hasta que se dé ese cumplimiento del Pentecostés. Estamos en un tiempo maravilloso. Hoy la palabra que el Señor nos está dando es que Él nos está llamando a un tiempo de reflexión. Dice que por esa puerta no va a pasar oveja imperfecta. Por eso Él tuvo que limpiar estas dos ovejitas ahí. La samaritana era otra. O sea, estamos bajo unos ojos que lo discierne y lo ve todo. Y que también abre tus ojos para que veas no cómo estamos Dios, sino cómo estamos nosotros. Amén. Cada uno cumplirá con su parte. Pero Jesús muestra nuestra condición. Amén. El Espíritu Santo nos mete por allá en unos dedos, nos quita. Eso es el Espíritu Santo buscando y sacando y decirte, vamos a sacar eso de aquí. Cosas viejas, cosas antiguas, no pasan por esa puerta, ese pacto. El Salmo dice que ese es el bien y la misericordia de Dios. Esa es la restauración. La bendición nosotros de bien, de misericordia y de restauración. El Salmo 119, 65 dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. El Salmo 119, versículo 76 al 77 dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El Salmo 58, versículo 8, 11. Después que hay una mirada, cómo debe ser un ayuno. A veces la gente piensa que solo ayuno es de comiendo. A veces el ayuno tiene cierta lengua, boca, mirada. Dice Señor, todo lo que tú tengas que cortar para pasar por esa puerta, eso es un ayuno. Pero qué bonito es un ayuno, limpiar nuestro cuerpo de lo que nuestra carne desea, también el ayuno de la comida. Amén. Pero cuando el Señor te llama y te escoge, qué bonito, seamos íntegros. Dice, entonces nacerá tu luz como el mediodía, estamos en Isaías 58, versículo 8 al 11. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y en tu oscuridad será como al mediodía. Y mira, dice que aunque te duela, en que vayas en un proceso, tú tienes que ir sanando a otros. Jesús lo iba haciendo. Amén. Que el dedo amenazador, vamos a mirar
no es esto, tú. Bueno, pero también el dedo amenazador es guiarnos a un pensamiento contrario y es permanente y fijo y todo el tiempo con esa persona. Nosotros no somos, si es de ocasiones que quítate esos pensamientos. Pero también habla de que no hablamos vanidad, hablamos palabra. Tenemos en nuestra boca bien y misericordia. Todo el bien de Dios está en nuestra boca, hablemos bien. Amén. Pero también dice aquí que y si dieras tu pan en el hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. Predica la palabra, porque estarás saciando almas que necesitan una palabra. Amén. Mira, una persona, yo hice un video y lo coloqué y me respondieron gente de Venezuela, me dijo, gracias pastora. Y sé que son cristianos. Y me han contestado personas de Brasil, de otras partes. Dicen gracias. Es que la gente solo piensa que necesitamos que nos den gracias a los que están aquí cercanos. Hermano, dice que en ese camino de tu proceso, una palabra tuya sanará a alguien por allá, por acá cerca. Amén. Pero tenemos que saciar al alma fatigada. Amén. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué es ese Pentecostés? Nos llevan a esto, a ser manantiales, fuentes de agua viva para traer muchas personas y sedientos a casa, a tomar aguas de la gloria del reino nuestro. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tu vida y la mía, que el Señor hace bien contigo y conmigo conforme a su palabra. No por mérito humano, sino por su fidelidad eterna. Él establece su bondad sobre cada área de nuestra vida. Que su misericordia venga sobre ti, sobre mí, para que consolarte, levantarte y afirmarte. Que todo el proceso, su amor te sostenga y su palabra sea subida dentro de ti y de mí. Hoy se activa sobre nosotros una mayor promesa. Tu luz nace como el alba. Lo que estaba en tinieblas comienza a ser iluminado. Lo que estaba detenido comienza a manifestarse. Declaro en el nombre de Jesús que la gloria de Dios es nuestra retaguardia. Él nos cubre por delante y por detrás. Ningún ataque prospera porque su presencia nos rodea. Aleluya. Cuando clames al Señor, Él nos responderá. Y oirá su voz y nos dirá, heme aquí. No estaremos solos, no estaremos desamparados, porque Dios se manifiesta a nuestro favor. El Señor nos pastoreará en todo tiempo, aun en sequía nuestra alma será saciada. Aún en momentos difíciles recibirás nuevas fuerzas. Hoy se establece sobre nuestra vida que somos como huertos bien regados, como manantial de agua viva que nunca se agotan. El bien del Señor se manifiesta, su misericordia nos sigue y su palabra se cumple en nosotros. Hoy, hermanos, declaramos en Cristo Jesús que caminamos bajo el bien y la misericordia de Dios, bajo la luz que nace, bajo la voz que responde y bajo el cuidado constante del Señor. Y todo lo que el Dios ha dicho sobre nuestra vida se cumple, se establece y permanece en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que esta bendición de bien, misericordia y restauración es para que entendamos que solo en el Señor tenemos paz y que solo en Él tendremos bien y misericordia, y en casa del Señor habitaré por largos días. Nos sigue a sus hijos. Por eso Jesús nos dijo que se perdiera esa bendición, como hoy el Señor te está diciendo, que en ese camino al Pentecostés estemos preparando el corazón. No nos quejemos. Venían quejándose. Cuando la queja devuelve, pero cuando tú bendices y tú permaneces fiel a lo que el Señor te dijo, puede ser el lugar donde te dijo que estuviera, pero también te dijo que sostuviera la palabra que Él te dio. Hoy damos la gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iban para un desierto, pero el Señor no estaban para el desierto. Ya habían caminado esos desiertos, ya habían pasado procesos con el Señor Jesús. Ahora venía el Pentecostés. Así que esos 40 días, más los 10 días del Pentecostés, hoy estemos firmes y fieles al que nos llamó. Te amo, Padre. Hoy yo te invito a que, como la iglesia de Filadelfia, hoy recibas al Señor Jesús. Que la llave nuestra se llama Cristo. Esa llave está sellado con el Espíritu Santo. Él conoce sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces hoy
Yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a que seas llamado hijo de Dios. Yo te invito hoy a que tomes esa voluntad que tú dices, no la tengo, pero habla ahí sentadito. Arrodíllate, Señor, he hecho esto. Y ya confesaste. Y lo demás, busca una iglesia cercana. Porque a veces lo que queremos nosotros nos va a alejar del propósito. Así que hoy, que nada nos aleje del propósito, del avivamiento de este tiempo. Hoy recibe al Señor Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, porque Jehová nuestro Dios no es. Así que hoy, que este territorio que Él ha declarado como suyo, tu corazón y mi corazón, que hoy nuestra mente y nuestra alma estén aquí sellados a Él, todo nuestro ser esté sellado, nuestra casa, nuestra familia, con ese Shema. Hoy la invitación es la siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Cuando tú lo decides, ten seguridad que el Señor no va a dejar que te pierdas ni tú ni tu casa. Así que hoy la invitación es eso. Hechos 16, versículo 31. Jesús te está buscando. Recíbelo. Él te busca en espíritu y verdad. Hay una alabanza que dice: Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Déjame si lo consigo acá. Él te ama. Él te ama. El hombre tendrá muchas condiciones. El hombre va a poner muchas condiciones. Eso sí. El hecho, pero no la ley del hombre, pero las leyes de aquí en la Biblia se nos exigen cosas. Yo te puedo hablar hoy muy suave, pero realmente esta prédica es bien fuerte. Es para el que quiera. Amén. El que quiera recibir a Cristo. Porque dice Marcos 16 que es salvación, es para salvación de nuestra alma. Esta alabanza creo que y entonces me recordó, me recordó esta palabra. Amén. Él te busca. Él te busca. No miremos a las personas en su corazón. Miremos aquí en el corazón. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama. Cristo te ama. A Dios sea la gloria. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. El guía es mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Cristo te ama.